Muy bien, pues en este bloque con el que vamos a terminar las realidades y opiniones de esta noche, saludo con muchísimo gusto a Liz Mejorada, una niña, y espero que no te moleste que diga yo que eres una niña, para nada. Que la verdad a mí me impresiona su activismo en temas de transparencia, en temas de movilidad urbana, en temas de buscar un auténtico Estado de Derecho, de combate a la corrupción, de recuperar la política. Te voy a saludar primero, mi querida Liz, porque después lo primero que te voy a preguntar es con ese tema de recuperar la política, aunque vamos a hablar esencialmente de este tema de movilidad urbana, las calles peatonales, nuestro sistema de transporte. Hay muchísimo de lo que podemos compartir. Primero, bienvenida, ¿cómo estás? Pues hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es verdaderamente un placer encontrarme con ustedes, con toda la audiencia que seguramente nos está escuchando, y pues muy contenta de poderles compartir un poquito de lo que estamos haciendo y de precisamente cómo tiene que ver esta recuperación del espacio público con recuperar la política. Es que lo primero que yo te quiero preguntar es que la política nunca ha sido de nosotros los ciudadanos. Entonces, más que recuperarla, yo diría, sería instituir la política en manos de la sociedad, porque nuestros gobernantes nunca nos han dejado, No sé si coincidas, o será motivo de otro debate con el que empezó la relación que tenemos en términos de redes sociales, porque ya nos conocíamos también en otros grupos, ¿no? Claro, no, de hecho sí coincido en que difícilmente, si lo vemos desde un aspecto histórico, la política nos ha pertenecido. Al contrario, llevamos pues prácticamente casi 500 años, ¿no?, de una pues segregación, de que hemos tenido personas que han tomado el poder, y de hecho no podemos hablar ni siquiera en la revolución de unos verdaderos líderes, ¿no?, o de que verdaderamente el poder y la toma de decisiones descansen del pueblo, ¿no? Entonces, pues si no bien es recuperar la política, yo creo que en términos técnicos, si nos vamos como a las etimologías, ¿no? O sea, la política pues tiene que ver con esta toma de decisiones. Habrá muchas personas que seguramente nos estarán escuchando y que dirán, ay, es que la política son los partidos políticos, ¿no? Es que ahí empieza la confusión. Ahí, claro. ¿Sí? Sí, ahí empieza la confusión de que les creímos, ¿no? O sea, les creímos que la política era de ellos, les creímos que no podíamos participar en la toma de decisiones, les creímos que era malo decir lo que pensábamos y que era malo involucrarnos en todo el quehacer público. Y entonces cuando hablamos de que la política pues tiene que ver con todo, ¿no? Con nuestra toma de decisiones, con todas las series de decisiones que van pasando en nuestra vida y que afectan nuestra felicidad, afectan nuestro desarrollo humano, es entonces cuando decimos, a ver, si la política se la pasan diciendo que está el poder en el pueblo, ¿no? O también ligado un poquito a la democracia, la realidad es que nunca ha sido nuestra, ¿no? Y que tenemos que resignificarla, tenemos que recuperar lo que es la palabra política, ¿no? Porque en un primer momento está estigmatizada, entonces hay que darle el su verdadero auténtico valor. Exacto. Y lo que quiere decir que es servir a los demás. Sí. Lo que pasa es que finalmente nosotros como sociedad les hemos permitido a los gobernantes que hagan y deshagan a su antojo. Claro, o sea, lo mismo, ¿no? Llevamos 500 años en donde no nos involucramos en esta toma de decisiones, y por eso es importante que vayamos haciendo un cambio, ¿no? Yo creo que 500 años ya estuvieron buenos, ya estamos en otros tiempos en donde debemos de tener una mayor participación y en donde hay que pensar por el futuro, ¿no? Hay que pensar por los que vienen, hay que pensar por pues nuestros hijos, nietos y demás, qué país les estamos dejando, ¿no? Y sobre eso pues no podemos seguir dejando que alguien tome decisiones por nuestra vida, y ya iremos viendo cómo se relaciona este quehacer o esta recuperación de la palabra política, este resignificado, también con la recuperación del espacio público. Sin lugar a dudas. Y yo ahora lo que te pregunto es, ¿cómo le haces? Estudias, eres universitaria, pero estás involucrada en las luchas ambientales para cuidar los pocos parques y jardines que tenemos, promueves con un grupo numeroso
de organizaciones, el que se conviertan las calles, algunas calles del centro de la ciudad a peatonales, en fin, estás ahí también sumada con grupos que buscan desde el punto de vista político incidir en las decisiones de quienes sí las toman, que ahí sí son pues los gobernantes emanados de los partidos políticos. ¿Cómo le haces para tal activismo? Pues la verdad es que tiene que ver con mucho cariño hacia lo que hago, con mucho cariño hacia las personas con las que voy construyendo esto, porque definitivamente como es tan gastado y tan desgastante el activismo, si no tuviera un equipo de personas que me rodean, intergeneracional, de gente de mi edad, de gente mucho más grande, que yo siento un apoyo, yo encontré ahí una familia, y pues también tiene que ver con organizar muy bien los tiempos. Le estaba diciendo hace rato que parece que mi agenda y yo somos uno mismo, casi, porque... Bueno, ahora ya ¿eres también artista? Es Timbiriche, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Pues no. Sí, pero resignificado, ya no a tanto amor romántico, sino a ya cambié el novio por mi agenda. Ya lo cambiarás otra vez. Seguro que no pronto por lo menos. Bueno, oye, hoy platiquemos de la intención de convertir a peatonales algunas calles del centro de la ciudad. Incluso se hizo un ejercicio hace un par de meses, en 4 fines de semana, en fin, vamos por ahí primero y después con el tema de las ciclopistas. Alright. Pues sí, hace unos meses tuvimos esta prueba piloto llamada Ándale, que buscaba generar datos, o sea, probar qué iba a pasar si cerrábamos las calles, que era lo ideal, ¿no? Buscar una peatonalización. Y entonces pues se lleva a cabo esta prueba piloto para recabar datos, para saber qué tan bien o mal estaba funcionando. Y me gustaría hablar un poquito de la historia de la peatonalización en Puebla. En primera tenemos un centro histórico que es patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Entonces sabemos que pues el centro histórico está prácticamente cayéndose, que es un cascarón. No tan. Sí hay muchas construcciones que están en un lamentabilísimo estado de conservación, pero fíjate que más bien yo creo que de unos años a la fecha ha habido muchas inversiones para el rescate de muchas de estas casonas, Claro, de algunas, pero también es cierto que muchas están abandonadas. De acuerdo. O que tienen la fachada bonita, pero entras y todo muy se está mal, cayendo, ¿no? Se claro, está cayendo. Sí. Entonces, en primera instancia, el primer tema aquí es que nosotros tenemos una responsabilidad histórica con la humanidad de mantener nuestro centro. Y que nuestro centro pues está viejito, ¿no? O sea, nuestro centro no tiene 10 años. Pues tiene 450 años. Exacto, tiene 480, vamos 480 años. Estamos hablando de que en unos 20 años va a cumplir cerca de 500 años. Entonces, pues bueno, o sea, ya es un veterano nuestro centro histórico y ya hay que irlo cuidando. Ahora, referente a la peatonalización, ya tenemos ejemplos de calles que se peatonalizaron, pero que antes estaban llenas de coches, ¿no? Un ejemplo muy claro es la calle 5 de Mayo, que es una calle que vende muchísimo, que tener ahí una renta es caro, ¿no? Precisamente porque hay tanta afluencia de gente caminando, la gente cuando compra, pues compra caminando, no compra en coches, ¿no? Se baja, camina. Y pues esa calle y ese andador, porque es un andador, es un corredor, nos podemos dar cuenta de que pues es un lugar en donde precisamente lo que se primordia en ese sentido pues son las ventas, ¿no? Por el otro lado tenemos otros corredores, como por ejemplo el de John Lennon, que está justo a un lado del Carolino, en donde aunque los fines de semana se ponen estos puestecitos, en realidad toda la semana es un espacio universitario, y que el callejón, famoso callejón Lennon, pues prácticamente lo hicieron los universitarios, empezaron a cerrar las calles con sus mochilas, porque es lo que nos cuentan. Entonces ellos buscaron pues crear un espacio caminable. Por el otro lado también tenemos otros ejemplos, como la calle que está justo al lado de la catedral, donde ahorita ya tenemos fuentes. Entre la catedral y el centro histórico, esa calle pues antes no era peatonal, que me parece que es la 3 Oriente, ¿no?
Y entonces pues esa calle ahorita ya la vemos normal y la gente camina, y me atrevería a decir que es uno de los espacios públicos pues más importantes de la ciudad, ¿no? Porque si hay eventos, ahí se ponen los templetes, ¿no? Ahí se genera mucha comunidad. En el espacio público se genera comunidad, se interactúa con el otro. En el espacio público es cuando aprendemos a ser vecinos, y si hoy hay mucha violencia frente a muchos factores que también tienen que ver, pero también tiene que ver con que no nos hablamos entre vecinos. Es porque hemos abandonado el espacio que debiéramos ocupar. Sí. Yo hasta este momento coincido plenamente contigo, pero siempre tengo que hacer de abogado del diablo. Y está bien. Entonces, a ver, yo pregunto, ¿por qué o no te parece que antes de intentar convertir a peatonales, al margen de esta prueba piloto, ándale, ¿no te parece que debía resolverse primero 2 o 3 temas fundamentales? Uno, el de la seguridad pública, y 2, el del transporte público, que es una verdadera vergüenza lo que padecemos. Yo insisto, ¿no sería mucho mejor, a partir de tener resueltos estos problemas, el comercio informal es un tercero, resolverlo para entonces aspirar a que, una vez convertidas a peatonales estas calles que se pretende, pues hombre, las caminemos con seguridad, podamos llegar al centro con un transporte público digno? No sé si tú consideres que tenemos un transporte público en ese nivel. Es una verdadera vergüenza. Creo, insisto, que habría que tener resueltos primero estos problemas. Sí, pues hay un tema con la seguridad. En primera ocurren muchos factores, ¿no? O sea, tiene que ver con factores de cuestión económica, de que tenemos pues altos índices de mucha desigualdad, ¿no? Y que también, de hecho, tiene que ver mucho con cómo se está dando el espacio público, cómo se diseñan las calles. Por ejemplo, y también hay una cuestión de la apropiación del espacio público en cuestiones de género. Nosotras las mujeres, muchas veces yo lo he visto y lo hago, si me bajo del camión que está en Paseo Bravo, no sé, en la 8, prefiero caminar hasta Reforma, aunque yo vivo en la 2, prefiero caminar hasta Reforma porque es una calle alumbrada, porque es una calle donde donde camina más gente. Claro. Si bajo por la 2 o si bajo por la 4, camina mucho menos gente, no está tan corres bien más riesgo. Exacto, sí. Y yo corro más riesgo. Y nos podemos dar cuenta de cómo muchas partes del centro que están como muy abandonadas, porque nuestro centro tiene 20% de ocupación habitacional. Es decir, que de todas las casas que ven, solamente el 20% están habitadas. En el día, claro que vemos todo lleno de locales, pero ya las personas no están viviendo en el centro. Entonces, evidentemente en la noche, sobre todo entre semana, cuando no son fines de semana y no hay como fiestas o pachangas en el centro, tenemos que pues está deshabitado, no hay gente caminando y por eso también lo hace inseguro. En cambio, cuando tenemos buena iluminación, cuando vemos a gente caminando en la calle, nos da como esa confianza de decir pues estoy más seguro. A diferencia, por ejemplo, no es lo mismo caminar por el centro histórico, por la catedral, a caminar por la vía Tizcayot en la noche. O sea, sí, por supuesto. Es un cambio porque tú dices, bueno, si me hacen algo ni para dónde correr, ¿no? Ahí vienen los coches y demás, pero si voy caminando por el Zócalo, aún si fueran las 11 de la noche, te sientes diferente. No percibes la inseguridad que sí percibirías en áreas despobladas. Exacto, y tiene que ver con cómo se está diseñando las calles, tiene que ver con el alumbrado público, pero sobre todo tiene que ver con que hay ocupación en la noche, ¿no? De las personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en colonias en Ciudad de México como La Condesa. Como hay tanta vida nocturna, o sea, lejos de que te sientas inseguro, como la gente camina en la noche y ya se le hace hábito caminar en la noche, pues te sientes más seguro. Pero ese rescate de La Condesa y la Roma no tiene muchos años, ¿eh? O sea, que tendrá 15, 20 años cuando mucho. Claro, entonces estamos viendo de que en pocos años se puede dar como un cambio. Yo creo que, bueno, de hecho tenemos como estadísticas, ¿no? O sea, cerrando 4 fines de semana, que les quiero hablar de que no fue una peatonalización completa. Parcial. Se hizo una ampliación de banquetas y seguían circulando coches. Solo algunas calles, como la calle de los Dulces y cierta parte de Palafox y Mendoza, se cerró completamente.
pero de ahí tuvimos una afluencia en promedio de los 4 fines de semana de 52.34%. Estamos hablando de que si caminaban 1,000 personas por la calle en el centro, empezaron a caminar 1,500, ¿no? Entonces esto es una estadística muy buena, solamente con una semi-peatonalización. Y por el otro lado, los vehículos disminuyeron, de que si eran 1,000 vehículos, ya disminuían a 500 vehículos. Ahora viene otro tema que casi no se habla, ¿no? Y es que los vehículos de alto tonelaje, como es un automóvil, inclusive como es el transporte público pesado en el centro, provoca vibraciones que van simbrando las afectaciones que hemos tenido por el sismo. Entonces, prohibieron el transporte público en el centro, pero pues seguían dándole chance a los automóviles. Entonces, pues si pasan 10 automóviles en lugar de un transporte público, de un autobús, pues es prácticamente lo mismo. Y en cambio, tiene que ver esto con muchísimos factores, no solamente cerrar las calles por cerrarlas, ¿no? Tiene que ver con qué vamos a hacer para ocupar el espacio, tiene que ver con incentivar, y eso lo tendría que hacer el gobierno municipal, y vamos a pelear porque lo hagan, incentivar que las personas regresen a vivir al centro, que se les pueda de alguna manera subsidiar, que de alguna manera exista como un acuerdo fiscal en donde podamos tener una negociación y digan, bueno, ahora ya tengo como este insumo para poder arreglar la casona que tengo, que pues no tengo ahorita el dinero para arreglarla, y ya pueden llegar a vivir personas como antes, ¿no? Y paralelo también tiene que ver con mejoras al transporte público. Si es cierto que muchas personas no utilizan el transporte público, tiene que ver por la mala conectividad que tenemos. Ojalá fuera nada más la conectividad. Sí, bueno, con todo, ¿no? Con el estado de los camiones, y que inclusive aunque se abrieron las rutas del Metrobús, no es suficiente. O sea, no es suficiente. Un día en la mañana está llenísimo, tardan mucho en pasar, y entonces si tardan 20 minutos y pasa y está lleno, pues ya está ahí 40 minutos esperando, ¿no? Eso es algo que no puede pasar y que definitivamente habría un cambio, y que eso también, ojo, no lo ve el gobierno municipal. El transporte claro, es un tema igual estatal, que la seguridad, pero la capacidad de gestión, la incidencia como gobierno municipal, por supuesto que vale. Y entonces de alguna forma me estás dando la razón, son temas que tendrían que resolverse, no paralelos, antes de, me parece a mí, ¿eh? Pues yo diría que hay que también preguntarnos quién va al centro. Estamos hablando de que somos una de las ciudades que tiene más universidades en todo el país. O sea, somos una capital universitaria. Y en el centro tenemos, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos muchas universidades aledañas en donde la mayoría de los estudiantes llegan en transporte público, llegan caminando, y muchos también que ya vivimos en el centro, ¿no? Y hay mucha gente, señoras, sobre todo adultas, que han vivido en el centro histórico por generaciones, y que pues es a quienes tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? A las personas que habitamos, a las personas que vivimos, porque también me parece algo un poquito preocupante, sobre todo con la toma de decisiones. O sea, tuvimos al alcalde Luis Bank, que pues vive en La Vista, decidiendo sobre la vida de las personas que vivimos en el centro. Entonces, pues ahí están las prioridades. ¿Por qué estamos dejando que una persona que no sabe lo que es caminar las calles, que no tiene idea de lo que es, puede que ahí trabajar en el centro, ¿no? Pero otra cosa ya muy diferente es vivir, ¿no? Por supuesto. Y empezamos de momento a construir las ciudades pensando en una lógica de pues solamente cuidar el interés como privado. Y de hecho los argumentos es muy difícil, por ejemplo, medir el grado de humanización de una calle. Yo desde el ámbito filosófico diría que las humanidades no nos dan certidumbres, ¿no? Y yo no puedo sacar una estadística del nivel de humanización. Me puedo acercar con indicadores, pero está difícil. En cambio, sí puedo sacar una estadística de cuánto va a subir el que más personas caminen y el que compren por inercia en los establecimientos. Eso sí se puede medir, y eso es a lo que los empresarios pues no sé, de alguna forma le tienen miedo. Yo diría, bueno, es que ustedes son los mayores beneficiados, casi, ¿no? Porque eso sí lo podemos medir, pero en cambio el tema de la ocupación del espacio público, que tiene que ver con cómo estamos generando humanidad, también tiene que ver con un tema de desigualdad. Hay que preguntarnos, todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tan lejos está el primer parque que tienen cerca de su casa?
¿qué tan lejos está? Porque está criminal vivir en una ciudad, en un departamento pequeñito y estar lejos del espacio cemento, público, puro cemento, en ¿no? puro cemento. Sí. Liz, me parece que es interesantísimo. Desafortunadamente, el tiempo no es nunca el mejor aliado de los medios. Yo te quiero agradecer y te reitero, la invitación para que a la brevedad nos acompañes nuevamente, porque hay muchísimo que hablar al respecto. Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación y pues invitaré a todas las personas que me escucharon a que se informen sobre el tema, a que busquen estadísticas. También, ya no lo puedo mencionar, pero disminuyó la contaminación en el aire durante la prueba de peatonalización. Claro, pues entonces, se circulan menos claro, automóviles, lo lógico es exacto, eso. Entonces hay que preguntarnos también, ¿a qué ciudad queremos construir? ¿Queremos una contingencia ambiental como Ciudad de México o queremos una ciudad para las personas? Eso Lo que pasa es que sobre esta mesa podríamos seguir en un debate en donde yo te pregunto, ¿pensaron en los vecinos de la zona? ¿Pensaron en los comercios de la zona? Que aunque van a ser los más beneficiados, y eso está comprobado, las calles peatonales en el mundo son las que mayor volumen de ventas tienen, no nada más aquí la 5 de mayo, en el mundo. Exacto. ¿Sí? Sí. Sí, nada más que hay que ver cómo los vecinos, los comerciantes tienen una forma de acreditarse que les permite circular, entrar. Los proveedores de estos comercios tienen un reglamento y para entrar en ciertas horas, ¿no? Exacto. Entonces, mientras no se piense en resolver todo esto para plantearlo, una idea que es fantástica y que le va a redituar beneficios a toda la ciudad, yo creo que no se puede medir en los términos más equitativos. ¿Lo platicamos en una siguiente entrevista? Claro que sí. Liz Mejorada, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, un gusto enorme y pues ojalá se pueda repetir. Te voy a invitar, por supuesto. Muy bien. Muy bien, pues mire, hasta aquí llegamos en las realidades y opiniones de México Prioridad. Yo como siempre le recuerdo, usted tiene su propio criterio, acompáñenos el próximo lunes y pues haga lo que usted crea conveniente. Ojalá estos espacios en toda la barra programática de México Prioridad le ayuden a reflexionar un poco. Pásela bien, gracias al equipo de producción, Javier, Humberto por allá, muchas gracias y tenga una espléndida semana.